En este proyecto de historiar la literatura crítica como un gran relato, como lo plantea Noé, ¿cómo verías tú lo que tiene que hacerse con el Caribe, que dialogue, cómo y de qué maneras? Lo del Caribe empezó con la constatación de una gran carencia, ¿no? A pesar del gran reconocimiento que se había hecho, por ejemplo, de la obra de García Márquez, ver que quienes indagaban en ese golpe fuerte que fue la aparición de 100 años de soledad, que desconcertó a tanta gente y no podían aceptar que eso surgiera así como de un día para otro, se empezó a indagar, tiene que haber antecedentes de esto, de alguna parte viene García Márquez, y empezaron a buscar y surgen unas pequeñas pistas de una tradición que nadie había estudiado, ¿no? Al contrario, que con frecuencia lo que se había hecho era excluirla. Uno puede hacer una antología, digamos, de los ataques que se han hecho a los escritores del Caribe desde el siglo XIX hasta nuestros días, ¿no? La voluntad como de despacharlos, de marginarlos. García Márquez se vuelve un gran planeta, pero sí, detrás de él hay toda una tradición, hay una literatura, y creo que eso ustedes ya lo han empezado a desglosar. Ha habido cierta tradición crítica dispersa, ha habido unos grandes avances, pero una mirada de conjunto no se ha dado. Y en diálogo crítico, pues, con la literatura nacional, tampoco. Hay dos antecedentes, yo diría, que es el de Rolando Bastidas, que trabajando con las uñas allá en el Magdalena, ya ha descubierto y nos ha revelado unos autores del siglo XVIII y XIX y parte del XX, por ejemplo, cuando La Guajira formaba parte del Magdalena. Y lo de José Luis Garcés, que es una especie casi que como de diccionario de autores del Caribe, ¿no? Pero con el trabajo, por ejemplo, de José Luis, veo que pasa lo mismo con los intentos de la historia de la literatura colombiana. El manual de historia de la literatura colombiana, el manual de la poesía colombiana que hizo la Casa Silva, que han sido estudios construidos sin criterios comunes, ¿no? Cada uno va por su lado. Entonces, no, yo creo que ese es un trabajo que está todavía como por hacer. Hay como un hilo conductor, un acercamiento a la oralidad, el humor, ¿no? Que ha llevado, por ejemplo, que escritores colombianos como Luis Carlos López, que han tenido un reconocimiento en toda Hispanoamérica, lo excluyan de las antologías de literatura colombiana porque la poesía no tiene nada que ver con el humor, según Charly Lara, por ejemplo. Sí, ¿no? Entonces seguían Paul Verlaine y su arte poética, donde plantea que el humor en la poesía es como el ajo en la cocina, que hace llorar los ojos. Y por lo tanto no puede haber poetas humorísticos. Y mira el humor de Gómez Hattin, el humor de Rómulo Bustos. He planteado que así como el carnaval marca una ruptura en la vida cotidiana del hombre del Caribe, la función de la literatura del Caribe a nivel nacional ha sido como una especie de carnaval que le remueve el piso a la gente y lo pone a bailar y a hacer otras cosas. Todo lo que hizo García Márquez pone una tradición patas para arriba, lo que era el margen lo lleva al centro, la gente ahora canta vallenatos en todas partes, escriben vulgaridad en las novelas. Y se burla de la élite colombiana a y través se de ríen del Cártel. y de sí mismos, ¿no? Entonces me desconcierta y me sorprende porque me pongo a mirar y caramba, todo lo que ha sido la tradición de la literatura hispanoamericana ha tenido un eco en el Caribe y siempre silenciado. Entonces, por ejemplo, géneros típicos del siglo XIX como esto que hacía Ricardo Palma, que es la leyenda histórica, y ahí tenemos a Luis Capela Toledo. Sale un Candelario Beso y se inventa poner a hablar a los negros en el poema, ¿no? Y desde una perspectiva lingüística, porque el tipo sabía de eso, ¿no? Y hasta hace una especie de equivalencia. Bueno, estos sonidos se transforman en tal, dentro del país gramatical, pero al país gramatical nada más le interesaba la conexión con España y se va a los ambos y a los negros, ¿no? Priscila Herrera hace una novela donde aparece el drama de Simón Bolívar y el almirante Padilla, y además el desplazamiento. Entonces, yo creo que es la primera novela de desplazados políticos que se escribe aquí en Colombia. Viene José Félix Fuenmayor y mete la ciudad en la novela y mete la literatura fantástica, la ciencia ficción, y así podríamos ir siguiendo. Siempre recuperando una perspectiva popular que el país ha negado. Entonces él va a contar la vida de Manuelita Sáenz desde la perspectiva de la sirvienta, no de los potentados, no de los que van a la fiesta.
Creo que eso ha sido saludable de parte de la literatura del Caribe y en cierta medida todavía se continúa, ¿no? Y en estos días he estado como descubriendo que a comienzos del siglo pasado, al igual que lo que pasó en la literatura hispanoamericana, la gran renovación la hizo fue el periodismo. Entonces, Colombia es un conjunto de países, ¿no? Como decía Aurelio Arturo, los países de Colombia. Y creo que este diálogo regional, así como no hemos podido construir la magna patria que pedía Bolívar, que pedía Enrique Jureña, que pedía Martí, necesitamos construir Colombia y construir Colombia a partir del conocimiento mutuo. Tenemos que hacer una historia más abarcadora. La historia no son solamente los triunfadores, sino algunos que fracasaron, pero fueron derrotas victoriosas porque aportaron, enseñaron, dieron luces.